Listo, entonces. Ya, como comentaba, ¿no? Entonces, la filosofía es esa apuesta de la razón, ¿no? Para conquistar un poco y entender el mundo, ¿no? Imagínense si nos compitiéramos con osos, con leones, con esos animales en la fuerza física. Sería imposible, ¿no? Entonces, esa filosofía surge, como veíamos la semana pasada, en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Ahora, tampoco queremos decir que antes del siglo VI era una barbarie, ¿no? Ustedes, por ejemplo, acá, habrán escuchado acá de las culturas preincas, ¿no? Igual ocurría en todo el mundo, ¿no? Antes de la filosofía han habido culturas, pero estas culturas han estado principalmente ligadas al mito. Ya acá han escuchado de repente el mito de los hermanos Sayar, la leyenda del lago Titicaca, ¿no? Es decir, la explicación del mundo estaba basada principalmente en lo que era algún fenómeno sobrenatural que generaba las cosas. Era muy común no ver que de repente se hacían sacrificios humanos, era muy común de repente ver que había de repente lo que es cuando llovía, pensaban que era un castigo, un premio, ¿no? Entonces, esa etapa que se basaba en la parte prefilosófica tenía esa característica, ¿no? Ahora, si pensamos un poquito más, también viendo los incas, por ejemplo, vemos de que eran grandes agricultores, grandes constructores, no miren Machu Picchu nomás, ¿no? Entonces todo eso nos muestra, ¿no? De que realmente no existía solamente lo que era una barbarie, sino que sí había un... Y con la filosofía ya surge esa aventura, ¿no? De la razón por conquistar el mundo. Y miren todo lo que hemos construido, ¿no? Hemos construido una serie de elementos apoyados obviamente en la ciencia, ¿no? Que nos han permitido realmente hacer un mundo, ¿no? Ese es el mundo que vemos, es un mundo construido, no es un mundo natural, ¿no? Ustedes no ven aquí, ven, si bien es cierto, hay árboles, hay ríos, pero el puente que cruza el árbol, pero de repente la carretera que tenemos para llegar a nuestros destinos son construcciones humanas, ¿no? Que el hombre no se ha sentido solamente en la necesidad, ¿no? De vivir donde le toca, sino realmente construir un mundo alrededor, ¿no? Entonces, la filosofía se divide entonces en cuatro periodos, ¿no? Filosofía antigua, del siglo VI antes de Cristo al siglo V antes de Cristo, es decir, abarca toda la parte de lo que es Cristo y lo que es el tema del Imperio Romano. Luego la filosofía medieval, que ya empieza en el siglo VI hasta el siglo XV, donde hay una fuerte influencia en la iglesia. Luego la filosofía moderna, que es el siglo XVII y XIX, que es donde se conquista principalmente el mundo a través de la ciencia. Y la del siglo XIX y XXI, que es la actual, ¿no? Y es donde estamos ahora viviendo y cada semana vamos a ver un aspecto de esa etapa, ¿no? Ahorita estamos solamente, vamos a ver lo que es la filosofía antigua, ¿no? Solamente eso, ¿ya? Ahora vamos a ver. Entonces empezamos con el que se puede denominar el primer filósofo que puede ser un poco más trascendente, ¿no? Que es Sócrates. Bueno, yo estoy seguro que Sócrates de repente han escuchado en tono de broma la famosa frase, ¿no? Solo sé que nada sé, ¿no? Pero esa frase, solo sé que nada sé, tiene un contexto, ¿no? No aparece, digamos, de la imaginación de Sócrates, sino que cuando de repente se pasa la voz, ¿no? En Grecia de que Sócrates era el hombre más inteligente, el hombre más capaz, se le acercan, ¿no? Todos los hombres de su comunidad para preguntarle, ¿no? Sócrates, tú eres el hombre más inteligente, más capaz. A lo que Sócrates responde, ¿no? Yo solo sé que nada sé. ¿Por qué? Porque de alguna manera se daba cuenta que el conocimiento es ilimitado, ¿no? Por más que ustedes se pongan a leer en este momento y dediquen todo su tiempo a leer, siempre va a haber nuevas cosas que conocer. Por eso es que lo principal no está en acumular conocimientos, sino de alguna manera en darnos cuenta de que esos pensamientos puedan ser llevados luego a lo que es la práctica, ¿no? Que es la práctica de la vida, ¿no? Y la otra frase muy conocida es, conoces de ti mismo, ¿no? Para Sócrates es muy importante que el ser humano no solamente quiera ver el exterior, sino que se dé cuenta de las facultades con las que puede conocer el exterior. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo sería en todo caso el hecho de que si uno aprende cómo puede conocer el mundo, cuáles son las facultades, ¿no? Que tiene, lo va a poder conocer. Los animales, por ejemplo, ahí se pierden un poco, ¿no? Se pierden un poco porque ellos no, muchas veces no tienen conciencia y se ve que pueden cometer el mismo error sucesivas veces. En cambio, el hombre se asume de que una vez que puede cometer un error, ya entiende, ¿no? Que para el siguiente, ¿qué debe hacer para no volver a cometerlo, ¿no?
Ahora, acá hay una palabra clave, ¿no? También en Sócrates, que es la palabra alma. Pero recuerden que estamos antes de Cristo. No es el alma católica, ¿no? No es el alma que nosotros vemos, que creemos de que hay una creencia de que luego tiene un contacto con Dios, ¿no? El alma es aquella parte del cuerpo, mejor dicho, del ser humano que no se puede ver, pero que es la que se debe cultivar para poder alcanzar la virtud, ¿no? ¿Cómo así? Para Sócrates, una persona no puede actuar mal si es que sabe que está mal. O sea, solamente actúa mal el ignorante. Si alguien sabe que algo está mal, simplemente su razón va a impedir que lo haga. Por ejemplo, ¿no? De repente yo más tarde salgo a una fiesta y le quiero ser infiel a mi pareja. Definitivamente yo soy consciente que está mal. ¿Por qué soy consciente que está mal? Porque no le he dicho, ¿no? Si no fuera malo, no le iría. Y ya sabes que en la noche voy a salir con una chica. Sabes que en la noche la besé. Pero si yo lo quiero ocultar, obviamente es porque tengo la conciencia que es malo. Ahora, si yo sé que es malo, ¿por qué lo hago? Es como de repente un borracho que vaya a una cantina, ¿no? O sea, si él sabe que de alguna manera está mal eso, ¿por qué hacer esa actividad, ¿no? Entonces, si es que nosotros logramos, ¿no? Como se puede decir, cultivar el alma, si nosotros logramos que nuestra alma pueda realmente hacerle caso, ¿no? A lo que sería sus actividades en función de lo que es bueno, vamos a alcanzar la virtud o arete, ¿no? En griego virtud es arete, ¿no? Y es ahí donde alcanzamos nuestra máxima realización del ser. Miren que hay un contraste, ¿no? Entre un animal que vive con instintos, un animal que vive con lo que los sentidos le impone, un animal si tiene hambre va a comer incluso comida que pueda estar prohibida para él, ¿no? Un animal de repente si quiere ir al baño, lo va a hacer de repente en medio de una sala, ¿no? En cambio, el hombre con la razón va a decir, ¿no? Oye, está bien que me coma el pan que era para mi hermano. No, no, porque mi hermano también tiene que comer, ¿no? Si no, mi hermano también se debilita. Y esa razón va a impedir que me coma el pan de mi hermano, ¿no? O sea, está bien de repente que haga mis necesidades fisiológicas acá en la sala de la casa. No, no, porque obviamente voy a perjudicar, porque voy a incomodar, voy a hacer daño. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, las acciones, malas no deberían ser cometidas por quien es consciente de que las puede hacer, ¿ya? Ahora, Sócrates se enfrenta a una serie de personajes de la época que se llaman los sofistas. Los sofistas eran lo contrario a Sócrates, ¿no? Ellos eran relativistas, es decir, Sócrates quería encontrar una noción, una definición de lo que es la justicia. Por ejemplo, ¿no? La justicia es esto. Mientras que los sofistas consideraban que la justicia podía ser lo que convenía. Un ejemplo podría ser, ¿no? Si de repente a alguien le pega a alguien, entonces uno le puede decir, no, pero ¿por qué le has pegado? Entonces él le puede decir, no, no, lo que pasa es que yo no le he pegado, sino que se le había parado una mosca y yo quise espantarla y por eso lo golpeé. Entonces, un golpe no sería visto únicamente como algo necesariamente malo, sino que puede tener una función diferente. Entonces, los sofistas argumentaban, elaboraban un discurso, ¿no? En esa situación, ¿no? De poder buscar el hecho de poder, más que todo, persuadir antes de que dirigirse a la razón, ¿no? Cuando hablamos del conocimiento verdadero, Sócrates, recuerden que es maestro de Platón, ¿no? Y él habla mucho de lo que es la idea. Ya es decir, de que si bien es cierto, nosotros estamos en contacto con las cosas, definitivamente las cosas tienen propiedades que nosotros podemos aprender, ¿no? Con H intermedia, ¿no? Es decir, que podemos realmente tomar de ellas algunas ideas y llevárnoslas con nosotros. Por ejemplo, ¿no? Yo en este momento tengo un polo azul, de repente más tarde, algunos de ustedes se acuerdan, ¿no? El profesor tenía un polo azul. Entonces, esa aprehensión ya hace que no necesitemos estar en contacto del objeto, no tienen que verme para saber que hay alguien que tiene un polo azul. O acá de repente, ¿no? Las diapositivas están hechas con colores rojos y negros, entonces ya más tarde cuando ustedes recuerden el tema, van a decir, no, oye, sí, ¿no? Las diapositivas están de color rojo y negro. O sea, no tenemos que estar en presencia de algo para poder, realmente saber las propiedades que tiene, ¿no? Sino que ya nos apropiamos de ella y ahí se genera la idea, ¿no? Ahí se genera lo que otros podemos saber de eso. Y por último, el método que emplea Sócrates se llama el método mayéutico. Recuerden ustedes que mayéutica significa parir, ¿no? La mamá de Sócrates era una mujer que era partera. Ella ayudaba a dar a luz a los niños. Y Sócrates toma esa profesión de su madre, ese oficio de su madre para decir, ¿no? Yo también ayudo a parir, pero yo no paro niños. Yo lo que ayudo a parir es ideas.
de tal manera que en una suerte de debate, de conversación, una suerte de diálogo, es que aflora la verdad. Era muy común de repente que Sócrates diga algo como lo siguiente, ¿no? Este, eh, Anito era un sofista con el que conversaba Sócrates, ¿no? Le decía, Anito, el bien es no hacer mal a alguien. Entonces, Anito le preguntaba, ¿no? ¿Y qué es no hacer mal a alguien? Sócrates le decía, ¿no? No hacer mal a alguien es no hacerle daño. ¿Y qué es hacer daño? Es hacer daño de repente decirle a alguien la verdad porque va a sufrir. Si yo soy testigo de repente de una infileta a mi amigo, es malo que yo le diga lo que ha hecho su enamorada, sabiendo que le va a causar sufrimiento, pero no siempre causar el sufrimiento es malo. Entonces, viene a una serie de diálogos que van a ir cada vez perfilando mejor, ¿no? Lo que sería el tema de hacer el bien, ¿no? Entonces, vamos ahí encontrando una respuesta en base, ¿no? A una serie de preguntas, ¿no? Que van siendo articuladas y van generando un concepto, ¿no? Y ustedes, de Sócrates, no hemos podido obtener nada, ¿no? Porque Sócrates simplemente era alguien que iba a la plaza y hablaba. Sócrates no escribió nada. Si conocemos de él es principalmente por Platón, ¿no? Al punto que muchos dicen que de repente podría haber sido solamente un personaje literario, ¿no? Pero como ha sido mencionado por otros historiadores de la filosofía como Genofonte, ya se puede asegurarnos su existencia, ¿no? Entonces, este método mayéutico lo que hace es eso, ¿no? Tratar de ir construyendo el conocimiento en base a lo que es el tema del diálogo, ¿no? Se utilizaba también mucho la ironía, ¿no? ¿En qué consiste la ironía? En ridiculizar los argumentos del contrario. Vamos a ver en Platón, porque como hemos dicho, Platón es quien hace mención a Sócrates un poquito más profundamente esto de la ironía y esto de cómo es que él construía el conocimiento, ¿no? Entonces, ideas principales, mayéutica, quédense con eso por favor, virtuto arete, muy importante, que no es combate en el relativismo, y lo que es más importante es que empieza a surgir el concepto de idea, ¿no? O sea, que lo existente en la realidad puede ser transformado por nuestra mente en una idea. Como decíamos, Sócrates se enfrenta a los sofistas. El principal sofista es Protágoras. Hay otro que es Gorgias, ¿no? Pero Protágoras es el principal. ¿Qué nos decía Protágoras? Protágoras, como decíamos, ¿no? Si para Sócrates la justicia es algo, para Protágoras la justicia podía ser lo que me conviene. Por eso su famosa frase de él es, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Cómo entendemos eso? De repente en este momento yo tengo calor y tú tienes frío. Entonces, ¿cuándo es calor y cuándo es frío? No lo determina un grado de la temperatura del termómetro, sino lo determina la persona. La persona determina si es que hace calor o si hace frío. Si de repente alguien dice, no, mi enamorada es la mujer más bella del mundo, pero ¿qué determina que sea la mujer más bella del mundo? De repente, en mi caso, para mí es muy bella, pero para ti es una monstruo. Entonces, ¿cómo podemos definir la belleza si para mí es algo y para ti es algo? Los sofistas aprovechaban de eso para poder decir que no hay una verdad absoluta, todo es relativo. Por eso es que él planteaba, ¿no? El relativismo nociológico, ¿no? La verdad y la falsedad de algo dependen de cada hombre. O sea, no hay una verdad, no hay algo que podamos decir que esto es cierto, sino que va a depender mucho de lo que sería el tema de las características que se den en función del interés. Ellos eran lo que podríamos decir los antecedentes de los políticos, ¿no? Ellos asesoraban a los políticos y podía ser que un día un político venga y le diga, oye, hazme un argumento, un discurso a favor del aborto. Y lo hacían. Y luego venían en la noche y le decían otro político, oye, hazme un discurso en contra del aborto. Y también lo hacían, ¿no? O sea, tenían esa facilidad, esa utilidad, no se comprometían con nada. Un día podían estar con el rey, el día siguiente podían estar en contra del rey, ¿no? Y utilizaban sus discursos para eso, ¿no? Para poder atacar o pensar, ¿no? Ahora, este, este relativismo, ¿no? De Protágoras también se puede rastrear, ¿no? En una pequeña anécdota, ¿no? Que se tenía, ¿no? Resulta que Protágoras era alumno, ¿no? Era un abogado muy reconocido, ¿no? Muy reconocido, y tenía un alumno. Y el alumno le quiere sacar la vuelta, ¿no? A Protágoras, ¿no? Y le dice, Protágoras, yo no tengo dinero, pero quiero que me enseñes sobre leyes. Podemos llegar a un compromiso, podemos llegar a un acuerdo. Yo voy a, tú me enseñas todo lo que yo sé lo que yo gané con el primer juicio, te voy a pagar. Protágoras dijo, no, bueno, no me dará dinero ahora, pero más adelante cuando litigue va a tener la posibilidad
generar un tipo de conocimiento, de dar un tipo de recurso, y acepta, ¿no? Entonces ocurre que Protágoras le enseña todo, ¿no? A este alumno, pero este alumno hábilmente nunca litiga, asesora por lo bajo, asesora por de repente de una manera un poco sin llegar a litigar. Entonces cuando Protágoras va y le cobra, le dice, oye alumno, tú me dijiste que me ibas a pagar con tu primer sueldo. Le dice, no, pero yo no he litigado. Protágoras le dice, yo te voy a hacer un juicio, de tal manera que después del juicio tú me vas a pagar sí o sí. Porque como yo te he enjuiciado, si yo te gano el juicio, el juez te va a obligar a pagarme. Y si yo pierdo el juicio, tú has ganado tu primer juicio y estás obligado a pagarme. A lo que el alumno, muy hábil también, porque obviamente era su alumno más inteligente, le responde, ¿no? Yo no tengo que pagarte nada, porque si el juez me da la razón a mí, yo simplemente no tengo que pagar. Y si, y si tú me ganas, yo perdí mi juicio, así que tampoco tengo que pagar. Entonces es un uso tramposo del lenguaje, ¿no? Un uso tramposo de los argumentos para no tratar de realmente encontrar lo justo, que lo justo sería que si yo llegó a un compromiso, debo cumplirlo, sino que realmente este lenguaje sea utilizado para mi conveniencia, ¿no? Para que yo logre hacer lo que quiero. Entonces, tenemos ya a Sócrates y a Protágoras. Ahora vamos a ir al alumno de Sócrates, Platón, ¿no? Platón ya sí deja cosas escritas y realmente es uno de los principales forjadores, ¿no? De lo que sería el mundo como lo entendemos, ¿no? Platón es una persona en la cual se han inspirado mucho los católicos. Los católicos para generar lo que es su doctrina del alma, su doctrina de la Trinidad, ¿no? Se basan mucho en Platón, ¿no? Pero ¿qué nos dice Platón? Platón, bueno, esto ya que tendríamos que tomarlo con pinzas, ¿no? Obviamente la idea sería de que ustedes sean capaces, ¿no? De realmente eh, seguirle el juego a Platón, ¿ya? Era muy normal que Platón haga esta pregunta, ¿no? Le preguntaba a su interlocutor, ¿no? ¿Qué es una mesa? Entonces el interlocutor uno le decía, ¿no? Una mesa es un objeto de madera, a lo que Platón le decía, ¿no? Disculpa, hay mesas de plástico, hay mesas de vidrio, hay mesas de repente de lo que puede ser hielo, de repente, cristal, ¿no? Entonces, tu concepto de que es un objeto de madera no me sirve. Entonces le decía, ¿no? Es un objeto de madera de 4 patas. Disculpa, ¿no? Yo he visto mesas de 3 patas, mesas de 2 patas, mesas de 1 pata. Tu concepto de mesa de 4 patas tampoco es exacto. Si es un objeto que sirve para comer, oye, disculpa, yo la semana pasada me dormí en una mesa, o sea que la mesa también la puedo utilizar para dormir. Entonces, ¿no? Entonces ahí se veía de que Platón se daba cuenta de que si uno quería definir las cosas a partir de las características físicas, de qué está hecho, para qué sirve, qué forma tiene, íbamos a llegar a un error. No se podía nunca haber definido algo porque las propiedades físicas de los objetos cambian. Un perro puede ser chiquito, puede ser grande, puede ser lanudo, puede ser pelado. Un perro puede tener dientes, no puede tener dientes. Entonces, si vamos por las propiedades físicas, siempre, nunca vamos a llegar a una definición. Pero Platón decía, entonces, ¿por qué pasa eso? Porque realmente el mundo real, el que tenemos, mejor dicho, el mundo sensible, el que tenemos a nuestra disposición, el que de repente estamos ahorita utilizando un lápiz, ¿no? Estamos utilizando de repente un cuaderno, estamos utilizando de repente una serie de objetos de este tipo, ese mundo real para Platón es simplemente una copia, es una imitación del mundo de las esencias. Para Platón habían 2 mundos, el mundo que él llamaba el mundo de las ideas o esencias y el mundo sensible. El mundo sensible es el que tenemos a nuestro costado, en el que podemos tocar, que podemos sentir. No dice que no existe, pero dice que es una copia de lo que serían las esencias. De tal manera que si yo quiero saber qué es la justicia, no debo utilizar los sentidos, porque los sentidos me van a engañar. Lo que debo hacer es usar la razón. La razón va a ir construyendo, construyendo, entendiendo cada vez más lo que sería, en todo caso, la justicia, hasta encontrar una cercanía al concepto de justicia. Porque si no, simplemente vamos a llegar a la manifestación empírica
pero que esto no va a tener ningún tipo de significado porque va a ser recontra relativo. Entonces, este mundo de las ideas, entonces, ¿dónde encontraríamos la verdad? ¿Dónde encontraríamos el hecho de poder hacer ciencia? Para Platón, en lo que sería la episteme, en el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es eterno, inmutable, perfecto. Es el mundo del ser real y verdadero. Ahí encontramos la verdad. Mientras que en el mundo sensible es cambiante, es temporal, es imperfecto, ¿no? Por lo tanto, ese mundo es el mundo que debe ser de alguna manera eh, no estudiado con miras a encontrar la verdad, ¿no? Ahí ustedes de repente han escuchado, ¿no? Lo que se conoce como el mito de la caverna. ¿En qué consiste el mito de la caverna? El mito de la caverna es un mito que Platón utiliza para explicar esto, donde él dice, ¿no? Que los hombres es como si estuviéramos amarrados mirando una pared, amarrados, encadenados mirando una pared, de tal manera que el sol lo que hace es mostrar las sombras de los seres. Aquí vemos en la imagen, ¿no? Cómo hay unos hombres amarrados y cómo esos hombres de alguna manera están mirando solamente las sombras, ¿no? De lo que serían las esencias. Pero él, Platón, ¿no? En su concepción sostiene, ¿no? De que de repente lo que hemos hecho es lograr agarrar y un hombre se ha liberado de esas cadenas. Este hombre es el filósofo. El filósofo logró liberarse de esas cadenas y logró salir de la cueva. Y ese hombre tenía un conflicto, ¿no? O se queda él solo con el conocimiento o regresa a sus compañeros para decirles lo que has descubierto, que es que la realidad no es la que pensamos, sino es la que realmente está en las esencias. Y para Platón, la misión de este hombre, del filósofo, es volvernos, volver a la cueva para realmente ayudar a que otros hombres también encuentren la verdad, ¿no? Entonces, de nada sirve empezar a buscar de repente en la realidad actos de justicia, sino lo que necesitamos es definir qué es la justicia a partir de la razón. ¿Cómo? Diciendo lo que no es, diciendo las características que tiene, de tal manera que cada vez construyamos más ese conocimiento, ¿no? Entonces, ese es Platón. Ya, y un último concepto, el concepto de reminiscencia. Y por eso les decía yo de que los católicos habían tomado mucho de Platón, ¿no? Platón cree en la inmortalidad del alma. Para Platón, cuando un hombre se muere, su alma se va al mundo de las esencias. Y es en ese mundo de las esencias que él conoce las esencias. Pero cuando nace un hombre, esa alma viene corriendo y una vez que se apodera el alma de ese hombre, ya como ya tiene sentidos, como ya tiene manos, como ya tiene gusto, como ya tiene olfato, se olvida de todo lo que ha, de todo lo que ha, de todo lo que ha aprendido en unas ideas, y es por eso que ya no recuerda nada. Pero justamente mediante la mayéutica de Sócrates, es que este hombre puede de alguna manera recordar, ¿no? Puede de alguna manera recordar todo lo que aprendió en las ideas. Ya entonces, Platón tiene esa noción, ¿no? Platón también tiene lo que es una concepción dualista del hombre, ¿no? Para Platón, el alma es inmortal, el alma es inmaterial, el alma no la encontramos en la cabeza, en el corazón, en la barriga, en la pierna. El alma simplemente es inmaterial, pero está en el hombre, pero es inmaterial, ¿no? Y es inmortal, mientras que el cuerpo es material y corruptible. El cuerpo sí es materia, o sea, sí se puede tocar, se puede medir y se va a ir degenerando. A medida que envejecemos, por ejemplo, van apareciendo canas, van apareciendo arrugas, nos vamos degenerando, nos vamos cada vez siendo menos perfectos. Ya el alma preexiste al cuerpo, como le decía, ¿no? El alma está en el mundo de las esencias y en eso el alma decide que ve que hay un niño que ha nacido y viene corriendo y se apodera de ese niño. O sea, esa es la noción, ¿no? Que tiene Platón del alma. Y lo último es que para Platón el alma es tripartita. ¿Qué quiere decir que sea tripartita? Que tiene tres partes, ¿no? El alma apetitiva, el alma irascible y el alma racional. Obviamente el alma apetitiva es la que de alguna manera nos hace de repente querer comer, estas son las pasiones innobles, el querer comer, la que nos conduciría, ¿no? De repente a los excesos, exceso de comida, exceso de sexo, es justamente parte del alma apetitiva, ¿no? El alma irascible, que tiene que ver con los sentimientos, con las pasiones, con el querer, con el amar, ¿no? Con lo que puede ser de repente algún tipo de sentimiento que uno pueda tener.
y el alma racional, que es la verdadera alma del ser humano, la que uno debe hacerle caso, ¿no? Que es el alma inteligente, ya que si hubiera que ubicarla en un lugar, miren, no está en el corazón, ¿no? Está en el cerebro. O sea, esa es una alma racional que es inmortal, ¿no? O sea, el alma no muere. Entonces Platón tiene esta noción, ¿no? De considerar ese tipo de tres, de tres, tres formas del alma expresadas de esa manera, ¿no? Alma apetitiva, alma irascible, alma racional, ¿no? Eso también es importante. Como habíamos dicho, Platón es maestro de Aristóteles. ¿Quién es Aristóteles? Aristóteles es su alumno, pero curiosamente a Aristóteles nunca le hace caso a Platón. Aristóteles le dice a Platón, tú estás equivocado. No existen dos mundos, existe solo un mundo. Pero este mundo es como una moneda que tiene dos lados. Por un lado está la materia y por otro lado está la forma. La materia sería aquellos elementos que se pueden corromper, que pueden cambiar, mientras la forma son los elementos eternos. Por ejemplo, ¿no? Yo, ¿no? Yo definitivamente he cambiado desde que tenía 5 años. Bueno, siempre he cambiado y siempre he sido cambiando, ¿no? Pero he cambiado. He subido de peso, de repente me han salido unos rasgos en la cara, pero sigo siendo yo. No es que yo me haya, sigo siendo yo mismo. Entonces, ahí se ve como la materia, la forma que yo tengo puede ir cambiando, pero sigo siendo constituido del mismo material, ¿no? Ahí, por ejemplo, también pueden ustedes rastrear lo siguiente, ¿no? Para Aristóteles, las cosas se presentan en potencia y acto. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy en potencia de ser un anciano. Ustedes están en potencia de ser universitarios. Pero yo tal vez jamás me convierta en anciano, porque me puedo morir mañana. Y ustedes también de repente nunca se convierten en universitarios, porque de repente no ingresan. Entonces, el hecho de que estés en potencia significa que puedes tener las cualidades para poder convertirte en algo, pero que no necesariamente se van a cumplir. Eso es lo interesante, ¿no? Pero también esas propiedades no son arbitrarias. Por ejemplo, ¿no? Yo no puedo estar en potencia de convertirme en un león, que las propiedades que tiene el león son diferentes a las mías. Entonces, la potencia del acto tiene que ver en qué propiedades se pueden mantener a pesar de que se cambia, porque el cambio es lo permanente, ¿no? Siempre vamos a cambiar, pero no cambiamos de manera arbitraria, sino solamente a lo que estamos en potencia. Yo estoy en potencia de ser un anciano, ustedes están en potencia de ser universitarios, pero tal vez nunca se conviertan en universitarios y tal vez yo nunca me convierta en anciano porque de repente me muero mañana, ¿no? Entonces, Aristóteles tiene esa visión, ¿no? Es que no está separado las esencias de lo que serían las ideas, perdón, de lo que sería el mundo material, sino que están juntas. Esa es la teoría de la sustancia, ¿no? Esa es la teoría de la sustancia que es el mundo sensible, es el único mundo existente y en él encontramos cosas individuales, ¿ya? ¿Qué más nos dice Platón? Perdón, Aristóteles. Aristóteles nos habla de lo que sería el tema de que, ¿se acuerdan que habíamos dicho, ¿no? Que Platón consideraba que habían dos partes, ¿no? Materia y cuerpo separados. Para Platón es uno solo. De tal manera que para Aristóteles, cuando el hombre muere, muere su alma y muere su cuerpo. O sea, ya no hay esa dualidad que decíamos, ¿no? Va a, va a supervivir lo que sería el alma. No, en Aristóteles, cuando el hombre tiene alma y cuerpo, yo tengo alma y cuerpo, pero cuando me muera, se mueren las dos. No es que una vaya a seguir existiendo, ¿no? Entonces, por eso es de que él ve de esa manera ese punto, ¿no? Que son el hecho de poder considerar que el hombre tiene alma y cuerpo. Y también Aristóteles nos habla de lo que es la teoría de las cuatro causas. Para Aristóteles, nada aparece por espontaneidad, nada aparece por generación espontánea. Recuerden ustedes que está muy entrado, los 1500 se pensaba que los ratones aparecían de manera espontánea, ¿no? No se daban cuenta de que llegaban por lo descuidados, sino que pensaban que era por generación espontánea. Pero ya Aristóteles, muchos siglos antes, él decía, nada es espontáneo. ¿Cómo significa esto? Significa que todo lo que está tiene cuatro causas. La causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Ejemplo, pensemos de repente en una estatua. Una estatua, la causa material sería de qué está hecha la estatua.
Pongamos como ejemplo que la estatua está hecha de cemento. La causa material es cemento. ¿De qué está hecho? La causa formal es qué forma tiene. Este cemento, un de repente escultor le ha dado la forma de la Venus de Milo, de esta mujer Venus de Milo muy conocida. Entonces, la causa formal es ese cemento que yo tengo, ¿en qué forma le he dado? Puede tener forma de pared, puede tener forma de cajón, puede tener forma de repente de mesa, pero yo le he dado una forma de repente de la Venus de Milo. Luego viene la causa eficiente. La causa eficiente es quién la hace. En este caso, el que la hace es el escultor, ¿no? El escultor, al usar el cincel, hace lo que es la causa eficiente. Y la causa final ya es lo que encontramos en el museo. La causa final ya es cuando encontramos en el museo la Venus de Milo. Miren, ¿no? Causa material, de qué está hecha, causa formal, qué forma tiene, causa eficiente, quién la hace, y causa final ya es lo que se presenta como algo que tiene la forma ya determinada y que es lo que encontramos en el mundo. Eso puede ser para cualquier cosa, ¿no? Una casa de repente también, ¿no? O vamos a cambiar de ejemplo, una mesa, causa material, madera, causa formal sería la forma de mesa, causa eficiente, el carpintero, causa final, ya cuando vemos la mesa en nuestra casa. Entonces, y a partir de esas causas, él considera de que existe una primera causa, ¿no? Para Aristóteles, contrariamente a lo que se cree, sí existía Dios. O sea, los filósofos no son ateos, muchos de ellos son muy creyentes, pero no era un Dios como el que conocemos nosotros los católicos, ¿no? Los que son católicos. No, para Aristóteles, todo como tiene una causa, algo tiene que causar lo que hacemos ahora. Y él plantea la teoría del motor, ¿no? El motor inmóvil. Todo el mundo se mueve gracias a que Aristóteles plantea el motor inmóvil. ¿Ya? Y lo último de Aristóteles tiene que ver con las funciones del alma. Para Aristóteles, parecido, ¿no? Miren, parecido a lo que dice Platón. Por un lado está la función vegetativa, que es la función que compartimos los hombres con los vegetales. Por ejemplo, los vegetales están vivos, pero no tienen posibilidad de moverse, pero sí crecen y se nutren. Entonces ahí está la función vegetativa. Por otro lado tenemos la función sensitiva, que esa sí la compartimos con los animales, y son la sensación y el movimiento. Y por último, la función intelectual, que solamente la tiene el hombre, ¿no? O sea, tres funciones. Función vegetativa, que es que la compartimos con los seres vegetales, por ejemplo, porque también los vegetales tienen que nutrirse, también los vegetales se reproducen, ¿no? También los vegetales crecen. La función sensitiva que compartimos con los animales, porque también tenemos la posibilidad de sentir y movernos. Las plantas no se mueven, por lo tanto las plantas no tienen función sensitiva, solo tienen función vegetativa. Y la última función que ya no tienen los animales, que es la función intelectual, ¿no? La función intelectual y es aquella función que permite al hombre utilizar la razón a la hora de poder construir, ¿no? Cualquier tipo de conocimiento, cualquier tipo de cosa que se pueda hacer, ¿no? Entonces, esas tres funciones son las que hacen que el hombre pueda realmente distinguirse de otros seres. Compartimos propiedades comunes con las plantas, compartimos propiedades comunes con lo que pueden ser los, este, los animales. Nos desplazamos, crecemos, nos necesitamos nutrir, pero solamente el hombre tiene la facultad de la razón. Solamente el hombre es capaz de alguna manera de realmente poder tener en cuenta que va a realizar ese tipo de elementos que se puedan dar, ¿no? Entonces, esa sería más o menos la propuesta, ¿no? Entonces, viendo los cuatro filósofos que hemos visto el día de hoy, los cuatro pertenecen a la etapa a la etapa de lo que sería una filosofía antropológica, porque los cuatro se preguntan por lo que sería el hombre, ¿no? Ya de repente han escuchado también de los presocráticos, ¿no? De repente han escuchado de Tales de Mileto, de repente han escuchado de Pitágoras. Ellos también son filósofos muy importantes, pero que solamente podemos llegar a ellos a partir de ciertas nociones, ¿no? Por ejemplo, Tales decía que el origen de todo era el agua. Pitágoras decía que el origen de todo era el número. Eh, Anaxi- Anaxímenes decía que el origen de todo era el aire. Pues cada uno de ellos respondió, ¿no? A la famosa pregunta del origen a partir de algún tipo de elemento físico, ¿no?
Eso lo vamos a revisar con más profundidad cuando veamos la ontología, ¿no? Que es el tema del ser, ¿no? Hasta ahí, ¿habrá alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algo que requiera ser un poco desarrollado con un poquito más de extensión? Entonces, si no hay alguna cuestión, ya tenemos, tendríamos que tratar de ver el tema de los ejercicios para un poquito obligarnos un poquito a poder hacer la prueba, ¿no? Si realmente con la información que hemos tenido podríamos resolver los ejercicios, vamos a dar hasta las 9, terminamos 9:20, hasta las 9:12 para que tratemos de resolver algunos de los ejercicios y luego ya pasamos, ¿no? A lo que sería la respuesta y obviamente la explicación de la respuesta. Ya vamos a poner aquí un mensajito. Ya de manera independiente, por favor, resolvemos de esta manera.
Un problema de red, ahora sí compartimos el Word para poder ir analizando las preguntas e ir también por ahí, ir respondiendo algunas dudas. Ya saben que si tienen alguna duda por el chat también lo pueden poner si tienen problemas con el micrófono, ¿no? Vamos a compartir ahora el Word para poder analizar las preguntas que nos den. Esto ya lo vimos, ¿no? Todo lo que es Sócrates, todo lo que es el tema de Platón, ¿no? Todo lo que es el tema de las propuestas de cada uno de ellos, la propuesta de Aristóteles, las cuatro causas que ya mencionamos, ¿no? Todo eso ya está. Así que por aquí ya podemos. Ya, bueno, acá hay un glosario que de todas maneras de repente hay que precisar. Arete, arete es una palabra griega simplemente que significa virtud, ya virtud. O sea, ¿qué es lo que debe hacer un hombre para ser un hombre virtuoso? Un hombre que destaque sobre otros hombres. Obviamente, en la propuesta de Sócrates, la virtud estaría alejada, ¿no? Del tema instintivo, sino que la virtud está cercana a la razón, ¿no? Entonces, arete es virtud, ¿no? Entonces, nosotros podemos ser lo máximo que queramos, ¿no? Lo máximo que podamos siempre y cuando hagamos caso a la razón. Si hacemos caso a la razón, somos más inteligentes. Y esa inteligencia no solamente se va a reflejar en los conocimientos, sino también en nuestras acciones. Yo soy más inteligente, conozco más porque obviamente voy a tener más conocimiento, pero también mis acciones van a ser mejores, van a ser de un hombre bueno. Un hombre virtuoso es aquel que decide bien, pero también actúa bien. Ese es un hombre virtuoso. Mayeuti, que ya lo enseñamos, paso del mito al logos, lo explicamos cuando decíamos cómo se pasaba de lo que era la prefilosofía a la filosofía, que era como ya no explicábamos el mundo a partir de lo que eran los mitos y las leyendas, sino explicábamos el mundo de manera racional. Ahora, no quiere decir esto que hayamos dejado de lado los mitos, ¿no? Los mitos siempre han existido y siguen existiendo. Simplemente que nos dábamos cuenta y los diferenciamos de lo que realmente podía ser explicado por la razón. Doxa significa opinión, episteme significa conocimiento. Esta dualidad se nos presenta en Platón, ¿no? Cuando decía de que el mundo sensible era el mundo de la doxa, es decir, de la opinión, mientras que el mundo de las ideas, el mundo de las esencias, era el mundo de la episteme, ¿no? O sea, la ciencia se encuentra estudiando las ideas. Eso contradice todo lo que hacemos ahora, ¿no? Ahora hacemos todo lo contrario. La ciencia es más física, buscamos propiedades físicas, Aristóteles, Platón estaba en contra de eso. Y el hemorfismo tiene que ver, es una palabrita clave en Aristóteles, que tiene que ver eso que decíamos, ¿no? De que no existen dos mundos, sino que cuerpo y alma están juntos. Ese es el hemorfismo, ¿no? Es que están juntos las dos cosas. Y ahora vamos a ver algunas de las preguntas que tenemos por aquí. A ver. Vamos a empezar por las lecturas de los ejercicios. José, cuando cierra los ojos, tapa sus oídos y toca una superficie y siente las vibraciones de algo, no podrá percibir si se trata de una música rítmica, de un ruido que se produce por una máquina en funcionamiento o por una estampida. En su continua práctica ha confirmado que los sentidos no logran captar con exactitud la realidad. Lo afirmado por José se relaciona con la teoría de las ideas de Platón sobre el mundo sensible. Se deduce que de acuerdo con la filosofía de Platón, las dificultades que tiene José son impedimentos para qué, para qué. O sea, lo que decíamos, ¿no? Por un lado, el mundo sensible no es el mundo verdadero, sino el mundo verdadero está en el mundo de las esencias. Por lo tanto, las dificultades que tiene José son impedimentos para poder conseguir un conocimiento verdadero. O sea, si basamos nuestro conocimiento en los sentidos, en este caso lo que decía, ¿no? Por cerrar los ojos, no vamos a poder realmente conocer las esencias. Las esencias solamente accedemos a ellas gracias a la razón. El mundo real, el mundo científico, reside en el mundo de las ideas. Entonces, ¿por qué? Porque en el mundo de las ideas todo es perfecto, todo es inmutable, nada cambia. Entonces sería la alternativa E, ¿no? La alternativa E. Luego vendría la pregunta número 2. Vamos a hacer un par de preguntas más porque tengo un poquito de tiempo. Y luego ya damos las claves totales, las claves de todas las preguntas. Algunos profesores formulan preguntas abiertas para estimular el pensamiento crítico de los estudiantes, tales como, ¿qué es la lealtad?
¿Qué es la justicia? ¿En qué consiste el bien? Las respuestas que generan en los alumnos facilitan el debate y la discusión y promueven el interés, la atención y la curiosidad entre todos. La forma de interrogar de los profesores a los alumnos se vinculan con qué. Aquí está facilito, ¿no? Aquí habíamos hablado que justamente cuando uno argumenta, cuando uno debate, cuando uno plantea ideas, cuando uno plantea eso, nos encontramos con lo que es el método mayéutico de Sócrates, ¿ya? No es un método propiamente dicho, pero lo que hacían los sofistas era utilizar la retórica. Los sofistas eran grandes retóricos, utilizaban la oratoria y utilizaban la retórica para poder convencer. O sea, no les interesaba tener un compromiso con la verdad, sino lo que les interesaba era poder convencer y persuadir de lo que ellos afirmaban. Entonces, si quisiéramos rastrear, ¿no?, algún tipo de elemento de metodología, ¿no?, de cómo hacían los sofistas, sería de la retórica, ¿ya? El escepticismo tiene que ver más con la posibilidad de dudar, no tiene que ver con los sofistas dudaban. El famoso Gorgias, que era otro sofista, agarraba y decía, ¿no?, que él te preguntaba, por ejemplo, algo, ¿no? Él te decía, ¿no? ¿Existe realmente, pongamos, la Estatua de la Libertad? Y tú le decías que sí. Y él te decía, ¿no? Pero, ¿cómo me dices que existe si nunca has ido? Ah, es que la he visto en fotos, responderías. Y él te diría, pero en la foto yo también he visto de repente monstruos, marcianos, ¿no? Que me han enseñado a través de fotos. O sea, puede ser que me estén engañando, tal vez la Estatua de la Libertad no existe, sino que sea simplemente una parte de una película. O de repente, ¿no? Podría decir yo, ¿no? De repente tú hoy me dices que existe, pero ¿qué pasa si hace un minuto hubo un terremoto y la tumbó? No podríamos decir que existe en este momento. Entonces, lo que nos quiere decir en ese sentido los sofistas es que hay que dudar de todo, no hay que dudar absolutamente de todo. Pues en este caso sería la respuesta D, ¿no? Que es el método mayéutico, ¿no? Que es el método que va a conducir al conocimiento sensible. Ahora vamos a poner todas las alternativas para que no queden dudas y luego ustedes puedan seguir practicando, ¿no? Voy a dejar de compartir, voy a compartir el PPT. Ya, estas son las claves de la semana. Estas son las que de alguna manera nos pueden ir confirmando, ¿no? Si ha quedado claro este concepto del paso de el mito a logos, es decir, de la magia a lo que es la. Luego vamos a poder ver si hemos podido comprender estos tres filósofos muy importantes, Sócrates, Platón, Aristóteles, y por otro lado, el planteamiento de los sofistas, ¿no? Expresado principalmente en Protágoras, que de alguna manera contrasta, ¿no?, lo que sería una visión de la realidad a la manera de Platón, Sócrates, Aristóteles, de los totalitarios, y los relativos, que sería el tema de los sofistas. Bueno, jóvenes, hasta la siguiente semana, cuídense, muy buenas tardes, muy buenos días con todos, buen día para todos.